Mark Taimanov volvió a enfrentarse al ataque o la variante yugoslava Mar del Plata en el match de la Unión Soviética contra Yugoslavia en el año 1962. En este caso su rival es Borislav Ipkov, y en esta partida probó una línea que con el tiempo se fue consolidando como alternativa a la ruptura F7, F5. Así que una vez instalada la posición base, seguimos con F3, F5 y G4. De esta manera las blancas tratan de anticiparse a los hechos que vimos en el anterior video. Tras F4, las opciones pueden ser jugar H4 y tratar de generar un puesto de avanzada en el cual el blanco limita el accionar de las piezas negras. Otra alternativa, como vamos a ver más adelante, es jugar H5, y aquí les recomiendo ver la partida que sigue, que es entre Larsen y Tal, y si no, analizar la opción de G por F5 de la partida Velimirovich-Minic de Belgrado 1960. La idea de las blancas es que si el negro retoma en F5, aparece la opción de F4 con un juego súper complejo. Otra alternativa sería jugar a G por H5, F4. Pero bueno, son sugerencias para analizar, y la clave es analizar en detalle qué pasa después de la captura del peón en G6, ¿no? Tras H por G6, caballo por G6, y las blancas podrían continuar con rey H1, rey F7, torre G1 y torre H8. Todo indica que las blancas tienen peón de más, pero probablemente el negro tenga alguna actividad por medio de caballo H4 y el reacomodamiento de las piezas, como por ejemplo caballo de D7 a F6, y mantener las opciones de alfil H3 y pasar más piezas hacia el flanco rey. Así que bueno, esto se los dejo a ustedes como posibilidad de análisis. En la partida Taimanov se enfrentó no a estas líneas sino a A5. Las negras deciden también tomar medidas defensivas contra los posibles avances en el flanco dama, y tras alfil E3, F4, alfil F2, juegan G5, caballo D3, B6, conteniendo ya de manera más dura la posibilidad de las blancas de responder a la agresión del flanco rey con el avance C4, C5, con lo cual el blanco tiene que ir paulatinamente crear el movimiento de peones mediante A3 y luego B4. Así que siguen con A3, H5, G por H5, otra posibilidad era jugar H3, ¿no? Caballo F6, rey H1, caballo por H5, torre G1, alfil F6, B4, y ahora comienza algo que se va a tornar característico en este tipo de líneas, y es que el rey va hacia el centro para habilitar a la torre de F8 en su búsqueda de ejercer presión sobre la columna H. Rey F7, C5, A por B, A por B, torre por A1, torre por A1, B por C, B por C, torre H8, y aquí las blancas tenían la posibilidad de jugar tanto dama A5 como dama A7 con buena partida. Sin embargo, eligieron jugar C por D6,
y ahora los efectos no son tan fuertes. Después de C por D6, dama A7, las negras consiguen descomprimir un poco la posición mediante dama D7, y tras dama por D7, alfil D7, la posición podría decirse que está equilibrada. La vemos rápidamente la partida: caballo B2, caballo G6, caballo C4, alfil E7, caballo B6, alfil H3, caballo B5, jugada un poco peligrosa, pero las negras también juegan impreciso con caballo G3, alfil por G3, F por G3, torre por G3 y caballo F4. La idea de las negras es ahora, al haber establecido un cerco en el flanco rey y la mala ubicación de la torre de G3, provocar una fuerte presión sobre los caballos blancos en la columna B. Alfil C4, torre B8, caballo A4, alfil D7, caballo de A a C3, torre C8, alfil F1. Era interesante caballo A3, pero las blancas eligieron alfil F1, y ahora está la posibilidad de jugar rey F6 con idea de alfil D8 y alfil D5, sumando un atacante más al flanco dama. Ipkop eligió jugar torre C5, torre G1, intentando llevar la torre en algún momento. Parece medio difícil, a la ayuda de las piezas blancas en el ala dama. Rey F6, H4, un intento desesperado, pero tampoco servía. Nuevamente torre G3 por alfil D8, H4, G por H4, y la actividad de la torre blanca llega tarde, porque tras torre G8, alfil A5, caballo A4, las blancas quedan perdidas después de torre C1. Volvemos a la partida y tras H4, G por H4, nuevamente torre G8, alfil por B5, alfil por B5, torre C1, y acá la única defensa era jugar torre G1 y tras H3, rey H2. Esto es bastante complicado de quebrar, sin embargo las negras podrían elegir entre torre C2 o alfil F8, ¿no? A torre C2, después de rey G3, las negras podrían elegir jugar rey G5, y ante torre H1, las negras tienen que reinventar un poco las amenazas, y aquí aparece como interesante torre B2, manteniendo la tensión y evitando la captura del peón de H3. Esto quizá sea lo mejor para las blancas. Perdón. Después de torre C1, el blanco eligió jugar rey G1, y ahora la posición se cae. Tras H3, rey F2, rey F7, torre G1, alfil H4, rey E3, y las blancas quedan perdidas luego de torre C2, porque es prácticamente imposible detener la amenaza alfil F2 mate. Una muy interesante partida que nos muestra el aporte de nuevas generaciones en la construcción de esta interesante variante.
Bueno, seguimos con el análisis de nuevas ideas que aparecieron en las décadas posteriores a 1950, que es el inicio de la variante yugoslava o Mar del Plata. Y en este caso vamos a analizar la partida entre Bent Larsen y Mikhail Tal del torneo Match de Candidatos de 1965. Las blancas optaron con jugar caballo E1, caballo D7, tras F3, F5. Aquí inician o continúan con una nueva beta que había encontrado el blanco para esta posición, que es no continuar con el ataque en el flanco dama o el reacomodamiento en el flanco rey para el posterior ataque en el flanco dama, sino que eligen jugar G4 y de esta manera intentar neutralizar o adelantarse al ataque blanco, al ataque negro en el flanco rey. La opción acá es jugar F4, pero Mikhail Tal elige jugar G5. El blanco puede en este caso contener la posición y mantener la tensión mediante H3 y tras H por G, F4, caballo G2, y ambos reyes pueden ir a F2 y a F7 respectivamente para tratar de combatir la tensión en la columna H que se abrió recientemente. U otra posibilidad podría ser torre F7 con idea de alfil F8 y torre H7. Es la alternativa. Volvemos a la partida. Aquí Larsen corrió ciertos riesgos al jugar G5. ¿Y por qué decimos que corrió ciertos riesgos? Es porque las negras tienen la posibilidad de aislar artificialmente al peón de G. Y esto lo pueden conseguir por medio de H4. Si después es posible jugar F4, entonces nos encontramos que el alfil de C1 va a dejar de defender al peón de G, con lo cual la única alternativa es jugar rey H1 y torre G1. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? De que si el blanco puede sostener al peón, porque fíjense que el peón restringe muchísimo a las piezas negras, ¿no? Hay posibilidades de jugar caballo F6, por lo tanto hay como una especie de embotellamiento de las piezas negras, con lo cual hace difícil la convivencia de tantas piezas en tan poco espacio. Esta digamos que es la estrategia del blanco. Así que seguimos con la partida. Larsen jugó caballo D3, F4 y ahora rey H1. Hay un antecedente que no fue muy afortunado para las blancas, de una partida anterior entre Robert Wade y Samuel Reshevsky de Buenos Aires 1960, en la cual las blancas continuaron con dama E1, rey F7, rey H1, torre H8, torre G1, caballo F8, C5, alfil D7, B3 y torre H5. Y aquí comienza el hostigamiento al peón de G5, como habíamos señalado anteriormente. Volvemos a la partida y Larsen se anticipa a los hechos y juega torre H1, F7, C5. Es una muy buena jugada que tenganla en cuenta para un posterior estudio que va a surgir también en estos videos, y es que con esta jugada, con esta entrega de peón, las blancas consiguen distraer a las negras de las operaciones en el flanco rey. Si ahora las blancas, si las negras deciden capturar el peón, por ejemplo caballo por C5, caballo por C5, D por C5, dama B3, las blancas como que tienen la posibilidad de asumir la iniciativa. Aquí habría que analizar si es buena rey E8, y es posible ahora también jugar dama B5 jaque recuperando el peón. Otra posibilidad es jugar D por C5 y nuevamente
la amenaza es dama b3, rey 8 y ahora a4. Este ya es un sacrificio de índole posicional porque las blancas le han quitado a las negras la posibilidad de desarrollar armoniosamente a sus piezas, ¿no? Y tienen nuevamente un embrollo entre las piezas que no es muy sencillo de desactivar. Volvemos a la partida. Tal no le prestó atención al peón y jugó torre h8, dama b3, nuevamente manteniendo la presión. Otra posibilidad hubiese sido jugar caballo b5, caballo por c5, caballo por c5, d por c5 y b4. Esta fue una recomendación de Tal, que considera que las blancas tienen una clara ventaja. Finalmente, la otra posibilidad era jugar c por d6, c por d6, caballo b5, caballo f8 y dama b3, nuevamente con buena posición para las blancas. Volvemos a la partida. Después de c5, torre h8, dama b3, el blanco sigue con ventaja. b6, c por d6, c por d6, dama a3. La idea principal de la maniobra dama b3, ¿no?, es lisa y llanamente aumentar la tensión o sumar un nuevo atacante a la base de la cadena de peones, que es el peón de d6. Después de dama a6, dama a3, perdón, caballo c5, caballo por c5, b por c5 y Larsen, ante la consolidación de la posición, reinicia la iniciativa por medio de la jugada b4. Nuevamente va a quedar al descubierto la debilidad del punto d6. Después de c por b4, dama por b4, alfil h3, torre g1, torre b8 y aquí es muy buena caballo b5. Caballo c8 defendiendo a7 y d6, alfil e3, alfil f8 y acá Larsen pierde un poco el rumbo porque era mejor continuar con dama c3 y tras alfil e7, caballo c7, tratando de llegar a la casilla e6. A una costa del peón, las blancas asumirían una iniciativa muy peligrosa dado la situación incómoda del rey negro. Sin embargo, después de alfil f8, Larsen eligió dama c4, que es un poquito inferior, alfil e7 y ahora sí caballo c7, caballo b6 tocando la dama, dama c2 y torre c8, y la partida se ha complicado. Por tanto, Larsen se ve en este caso obligado a entrar en un final que de todas maneras tiene alguna ventaja. Dama c7, dama por c7, caballo por c7, torre h5. Tal sigue con su plan de presionar sobre el peón de g5, que ahora sin duda se va a caer. Lo único es que le van a quedar las piezas con una falta de coordinación. Después de alfil f1, alfil por f1, quizá era interesante volver con alfil d7, alfil f1, alfil f1, torre por f1, torre por g5, caballo e6, torre h5, torre a c1 y acá vemos lo que señalamos anteriormente. Las blancas asumen una cierta iniciativa merced a la coordinación que tienen de ambas torres, mientras que la torre que estaba en g5 y ahora en h5 le va a costar un poco volver al juego de manera efectiva. Acá era interesante jugar h3 para mantener al rey
digamos, encerrado y evitar algunas podría generar algunas complicaciones y posibilidades futuras de combatir la columna C con la ocupación de las últimas filas de la columna B. Volvemos a la partida. Tal jugó rey F6 y ahora, tras torre C7, torre H8, torre FC1, el blanco está con una buena posición, mínimo compensación por el material que entregó, por el peón. Sin embargo, nuevamente era necesario jugar H3. Las negras aquí eligieron jugar G5, que es errónea, porque ahora, tras H3, el ataque negro, o el posible ataque negro, quedó neutralizado y el peón de menos prácticamente no se nota, mientras que las piezas blancas tienen una mejor predisposición y están puestas o prestas para iniciar algún ataque más fuerte. Las negras ahora eligieron jugar torre G8, torre D7, C6, rey F7, rey G2, rey F6. Sin duda están llegando ambos jugadores al control de tiempo en la movida 40. Rey F1, torre H8, rey E2, torre G8, rey D3, torre H8, torre C7, y aquí tal falla. Probablemente torre 8 resistiera más y el negro por ahí podría defenderse, ¿no? Con caballo B6 la posición se cae. ¿Y por qué se cae? Por esta fuertísima jugada que es torre de 1 a C6. La presión sigue y ahora es muy difícil defenderse. Las negras sellaron torre H, G8, pero abandonaron. La razón es que las blancas pueden elegir entre torre por E7, alfil por E7, alfil D6, o directamente alfil por D6, y tras alfil por D6, torre por D6, caballo C8, es muy difícil defenderse después de torre de D a C6, caballo E7, torre A6, torre B6 y torre de A7. Así que bueno, es muy interesante esta partida precisamente porque de alguna manera consolida una opción que tienen las blancas de tener el ataque rápido en el flanco rey por medio de la maniobra F3, G4. Bueno, ahora vamos a ver una interesante partida entre dos pesos pesados de la India de Rey, como es Svetozar Grigorich con piezas blancas y Robert James Fischer con piezas negras. Son dos de los grandes jugadores de la época de la India de Rey, aunque en este caso tenemos al yugoslavo conduciendo las piezas blancas. El torneo es el de Bled 1961 y comenzamos con la apertura, la cual vamos rápidamente a llegar a la posición madre de la variante yugoslava o Mar del Plata. Aquí Grigorich opta por jugar caballo E1, Fischer responde con caballo D7, y ahora tras caballo D3 F5 Grigorich opta por no absorber el ataque con F5, sino producir el cambio, ¿no? Es muy interesante ver por estas líneas porque se abre un nuevo panorama que enriquece a la variante y también exige a los
especialistas o a los que se dediquen a estudiar esta línea a tener presente también otras opciones, sino el clásico ataque de intentar llegar a G5, G4 y una ruptura de las cuales ya vimos partidas anteriores. Así que nos vamos a cómo fue la partida. E por F5, y aquí Fischer tenía la opción de jugar G por F, pero el tratamiento que se le debe a esta línea sería con F4, y tras E4 las blancas juegan caballo F2. Con esto están preparando la ruptura G2, G4 para debilitar el peón de E4 y conseguir una posición ventajosa. Este es un esquema de ruptura típico, así que hay que incorporarlo entre las herramientas para utilizar. Volvamos a la partida. Fischer eligió jugar caballo por F5 y se da una posición también clásica dentro de la línea o del esquema de peones, en la cual las blancas disponen de la casilla E4 como rampa de lanzamiento, mientras que las negras obtienen la casilla D4. Siempre está la atención en ver qué es más poderoso, y para los interesados en ahondar en esta temática, desde la cultura clásica del ajedrez, está el libro de Grau, si mal no recuerdo, el tomo 3, en el cual trata específicamente este tipo de posiciones de casilla E4 contra la columna F abierta. En la partida Grigorich siguió con F3 y Fischer respondió con caballo F6. En una partida anterior, Fischer había probado caballo D4 contra Samuel Reshevsky y había obtenido una posición igualada. Caballo F6 es un poco más intrincada, si se quiere. Grigorich sigue con su plan de controlar la casilla E4, así que retrocede con caballo F2, caballo D4, caballo de FE4, y aquí la teoría de la época recomendaba la jugada C5 para apuntalar al caballo de D4 y sostener la posición, evitando que las blancas tengan la posibilidad del avance C4 C5. Sin embargo, Fischer eligió caballo H5 con idea de evitar los cambios, pero también de ocupar la casilla F4. Las blancas respondieron con alfil G5, y ahora Fischer probó con dama D7. La idea de dama D7, que parece un tanto artificial, es sostener el peón de D6 ante el avance C4 C5, ¿no? Y a su vez también poder utilizar la dama para sostener el peón de D6 y por lo tanto poder jugar C7 C5. Si las negras jugaban dama E8, entonces por ejemplo podría venir C5, y si optaban por caballo F6, era interesante jugar alfil D3, manteniendo o amplificando el control de la casilla E4. Después de dama D7, las blancas podían jugar alfil D3, pero eligieron jugar G3, evitando la invasión antes mencionada en F4. Tras H6 hay un antecedente de tal contra Grigorich anterior del mismo torneo, en el cual Grigorich probó C5 y la teoría de la época la consideró débil debido a caballo B5, y tras caballo por B5, C por B5,
la propia teoría consideraba que las blancas tenían una clara ventaja. Esto es de la partida Tal-Grigorich del mismo torneo de Bled 1961. Volvemos a la partida Grigorich-Fischer, y tras G3 las negras eligieron jugar H6, alfil E3, y ahora sí C5 funciona mejor. Otra posibilidad era caballo E2, pero después de dama E2 no hay tiempo para jugar G5 debido al golpe C4-C5. Volvemos a la partida. Con C5 el negro consolida la posición del peón del caballo de D4 y a su vez evita la expansión blanca. Sin embargo, aquí aparecen una serie de problemas. Si ahora jugaba caballo E5, repitiendo el patrón de la partida de Tal-Grigorich, podría seguir caballo F5, alfil D2 y A6. Al tener defendido dos veces el peón de D6, las negras, digamos que se mantienen en una posición de equilibrio. Volvamos a la partida. Alfil por D4, E por D4, caballo B5, y ahora no es posible alfil E5 por F4, ¿no? Con muy buena partida para las blancas. Así que las negras están obligadas a recurrir a la táctica para sostener su posición, y acá aparece una vez más la capacidad de contragolpe de Bobby Fischer. Las negras entonces respondieron a 6, entregando el peón de D6. Caballo por D6, D3. De esta manera el alfil de G7 empieza a participar del juego, y las blancas tienen para capturarlo de dos formas. Una sería alfil D3 y después de alfil D4 jaque, rey H1, caballo por G3, caballo por G3. Obviamente si las blancas comen de H, se les acaba la partida después de dama H3, mate. Así que volvemos a la posición. Caballo por G3, dama por D6, dama C2 y alfil H3 con juego complejo de acuerdo a la teoría de la época. Volvemos a la posición. Entonces tras D3 el blanco capturó el peón entregado con la dama. Alfil por D4, rey por G2, y tras caballo por G3 las negras amenazan muchas cosas, entre ellas dama H3, por lo que hay que estar muy atento para resolver esta posición de la mejor manera. Obviamente si H por G3 sigue dama H3 mate, si rey por G3 sigue dama H3 mate también, y si caballo por G3 dama por D6 con muy buena compensación por el material entregado. Así que las negras tienen muy buenas opciones, así que Grigorich eligió jugar caballo por C8, eliminando una pieza muy importante de la posición. Y acá continúa con una muy interesante secuencia táctica. Caballo por F1, amenazando quedarse con ventaja material. Caballo B6, y aquí Fischer resuelve muy bien con dama C7. La idea es que ahora las blancas no pueden jugar caballo por A8 por dama H2, rey por F1 y dama G1 mate. Así que volvemos a la partida. Las blancas capturan torre por F1, y tras dama por B6, B4, dama por B4, el blanco consigue contrajuego mediante torre B1, dado que si dama 5, como sucedió en la partida, está la posibilidad táctica de caballo por C7. Parece prematura torre por B7, lisa y llanamente por torre F7, eliminando la torre activa de las blancas.
Así que volvemos a la posición con caballo por C5 y tras dama por C5, alfil por... no, perdón, dama por G6, única alfil G7, torre por B7 amenazando mate, única dama D4 y ahora tras alfil D4, alfil D3, perdón, torre F4, dama E6 jaque, rey H8, dama G6 y tablas. Recuerden que no es posible a dama E6 jugar rey F8 porque las blancas asumen una peligrosa iniciativa con alfil H7 y hay que devolver mucho material para zafar de esta posición. Así que la partida terminó con dama G6 por repetición de posiciones y cabe aclarar que fue una muy interesante partida entre dos grandes jugadores de la época.